La Comisión de Política Económica del PRD considera que el Banco Central manipula datos con relación al comportamiento de los diferentes sectores de la economía para presentar al país un supuesto crecimiento de 3.5% en el 2009, que nadie vio ni sintió. El PRD sostiene que el PIB cayó entre 4 y 5% debido a la fuerte contracción externa, la brusca caída de los sectores internos y la política fiscal procíclica, que frente a la reducción de los ingresos corrientes del gobierno provocada por la caída de las actividades económicas, respondió con una fuerte contracción de gasto de capital en inversiones y construcciones públicas. La contracción del sector externo es la mayor de las últimas 3 décadas. Las exportaciones dominicanas cayeron 34% en los primeros 9 meses del 2009. Las zonas francas en 16%, las importaciones nacionales en 32%, los ingresos de turismo en 6%, las remesas en 12% y la inversión extranjera tuvo una caída de 37%. Pero lo mismo sucedió con los sectores internos. Las ventas totales que las empresas declaran a la Dirección Nacional General de Impuestos Internos cayeron 16% en los primeros 10 meses del 2009. Las ventas grabadas por el ITEVIS en 12%, las ventas del sector industrial en 13%, las ventas del sector comercio en 14%, las ventas de vehículos en 41% en el 2009 con relación al 2008, las del sector construcción en 25%, la de cemento en 26%, la de varillas y otros productos de hierro y acero en 36%, las ventas del sector transporte y almacenamiento en 15%, los ingresos de alquileres de locales comerciales, industriales y de servicios en 18%, las ventas de los hoteles, bares y restaurantes en 6%, las ventas del sector de otros servicios en 17% y la generación de electricidad en 3%. Señores, estos son los sectores del Producto Interno Bruto. Todos reportaron caídas en el año 2009. Mientras, el Banco Central señala que el sector telecomunicaciones creció 17%, la Dirección General de Impuestos Internos dice que apenas creció 2,8% en los primeros 10 meses del 2009, inferior a la inflación de 4,6% acumulada al mes de octubre del 2009, desmintiendo el dato de crecimiento del Banco Central. Mientras esta entidad bancaria señala que el sector de intermediación financiera creció 8,3% en el 2009, la Superintendencia de Bancos revela que a noviembre del 2009 los salarios pagados y los beneficios devengados por las entidades financieras, que es el valor agregado del sector, apenas creció 5,1%, inferior a la tasa de inflación de 5,7% acumulada al mes de noviembre, lo que indica que dicho sector tampoco creció en términos reales en el año 2009. La fuerte contracción del sector externo y de los sectores internos produjeron una caída en las recaudaciones del gobierno central. Los ingresos corrientes cayeron en 10%. Se destaca la caída de 100% en los aportes de Falcon Bridge, que está cerrado como ustedes saben, del 37% en los impuestos, del 16% sobre los combustibles, del 37% en el impuesto sobre la provisión de bienes y servicios al Estado, del 35% en los impuestos por inscripción de vehículos, la primera placa, de 20% en la retención sobre pagos al exterior en general, de 19% en el impuesto sobre la renta de las empresas, de 17% en la recaudación de aduana, señores, de 14% en la recaudación del impuesto sobre los cheques, y eso es un gran indicador, de 10% en los ingresos por impuestos sobre casinos de juego, de 8% en las recaudaciones totales del ITEVIS y de 8% en los impuestos por operaciones inmobiliarias, y finalmente una caída de 7% en el impuesto sobre la renta de las personas. La caída de los ingresos totales fiscales, unida a la percepción errada del gobierno del PLD de que la economía estaba blindada y por tanto que no se requería de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no dejó más opciones al gobierno que la adopción de una política de gasto público procíclica. Eso explica el porqué
el gasto de capital del gobierno. El de mayor efecto multiplicativo se contrajo en 65% en los primeros 9 meses del año 2009. La Comisión Económica del PRD considera que el Banco Central no cuenta la historia completa al país cuando afirma que, a pesar de la contracción externa, interna y fiscal, que no se puede negar, el crédito al sector privado aumentó en 22.105 millones en el 2009. Recuerde que el crecimiento de que habla el Banco Central se apoya fundamentalmente en el incremento del crédito. Vamos a ver. Pero el Banco Central olvida, señores, mencionar que mientras los préstamos al sector privado subieron por ese monto, los depósitos lo hicieron en 56.724 millones, lo que revela una contracción, no un aumento, una contracción de 34.619 millones en el crédito neto de los bancos al sector privado, lo que indica que durante el año 2009 se produjo una fuerte reducción de los inventarios de las empresas, fruto de la reacción natural de las empresas ante la contracción de la demanda que enfrentaban. El PRD considera que ante la falta de confianza y credibilidad del Banco Central en la construcción de las estadísticas de las cuentas nacionales, el empleo y la tasa de inflación constituye un imperativo urgente traspasar esas responsabilidades a la Oficina Nacional de Estadística, entidad esta que debería recibir un mayor apoyo dentro del presupuesto nacional. En la mayoría de los países de la región son los institutos gubernamentales de estadísticas los encargados de estimar las cuentas nacionales, el empleo y la inflación. Pues todos han comprendido que dejar esas estimaciones en manos del Banco Central conlleva a un fuerte conflicto de interés. En el caso dominicano, la existencia de este serio conflicto de interés no puede ser más clara y contundente. Señores, este es el documento de la Comisión de Política Económica adscrita a la Unidad de Política Pública del Partido Revolucionario Dominicano. Muchas gracias.